Hola, soy Bruce Lipton y quiero darles la bienvenida a estos videos sobre cómo nuestras creencias cambian nuestra biología. La lección de hoy tratará sobre el mito de los genes. La creencia de que los genes controlan nuestra vida es falsa. Esto es muy importante porque nos han programado con la creencia de que los genes controlan lo que ocurre en nuestra vida. ¿Por qué es importante esta nueva ciencia para nuestra vida y nuestra salud? Porque nos demuestra que nuestra mente, nuestra conciencia y cómo vemos el mundo es lo que de verdad determina la genética y la biología. Es interesante porque en mis primeras investigaciones eliminé el núcleo de una célula en un proceso llamado enucleación. Esto es relevante porque el núcleo contiene casi todo el ADN de la célula. Lo que descubrí cuando se eliminan los genes de la célula es que la célula no moría, como se habría esperado. La célula seguía viviendo 3 meses o más y expresaba comportamientos y funciones complejos. Es un concepto muy interesante cuando logramos entender que se creía que los genes controlaban la vida de la célula y eran el equivalente al cerebro de la célula. La investigación que realicé en la Universidad de Wisconsin me cambió. La investigación se basaba en clonar células madre. Cogí una célula madre, el equivalente a una célula embrionaria, y la aislé en una placa de Petri. La célula se dividía cada 10 o 12 horas. Al principio era una, después 2, 4, 8, 16, y no tardé en tener 50.000 células en la placa de Petri. Lo más importante es que todas las células eran exactamente idénticas porque venían de la misma célula madre. Pero el verdadero experimento que cambió mi visión fue cuando tomé estas células genéticamente idénticas y las separé en 3 placas de Petri. Lo que hice fue cambiar el medio de cultivo. Es el entorno donde viven las células, así que cambié el medio de cultivo. Cambié ligeramente la química de las 3 placas de Petri. Así cada placa tenía un entorno diferente. Lo interesante es que una placa formó células musculares. En el segundo entorno las células formaron hueso. Y en el tercero las células formaron grasas. ¿Qué relevancia tiene esto? Esto es lo que pasa. Recordemos que todas las células eran genéticamente idénticas. Si nos planteamos cuál es la pregunta más profunda, o sea, ¿qué controla el destino de una célula?, la respuesta fue que no era su genética. La única diferencia entre los 3 medios era la composición de los medios de cultivo, el entorno. Esto me dio una nueva perspectiva sobre cómo las señales del entorno se encargan de seleccionar y controlar la expresión genética. Esto fue a principios de los 70. No tenía muchos compañeros de campo ya que por aquel entonces, la ciencia se enfocaba tanto en la genética que todas las investigaciones estudiaban cómo los genes controlaban nuestra vida. Lo interesante es que cuando empecé a hablar con mis colegas sobre esta investigación que analizaba de cómo el entorno controlaba los genes, no me hicieron mucho caso. Para ellos no era más que un artefacto y algo extraño que ocurría en el cultivo. Esto me molestó mucho, porque los experimentos se repetían una y otra vez. Ahora entiendo que me adelanté mucho a la ciencia. Me adelanté 20 o 30 años a una nueva rama de la ciencia, que se llama epigenética. Si no la conocen, es la rama actual más importante en la ciencia. Creará una revolución que cambiará completamente la civilización. La epigenética es importante ya que afirma que las señales del entorno controlan nuestros genes. ¿Qué implica esto? Es simple. Si los genes controlan la vida, entonces somos víctimas de la herencia. Es probable que tu cuerpo manifieste lo que ha habido en tu familia. Ahora entendemos cómo cambian los genes con las señales del entorno, y todo cambia por una sencilla razón. Nosotros podemos controlar el entorno. Por ello somos los dueños de nuestros genes. Podemos cambiar nuestras creencias, visiones y percepciones del mundo. Estos cambios en la mente se traducen en cambios químicos en la sangre. Esto controla nuestra genética. Antes creíamos que los genes controlaban nuestra vida y que eran los responsables de las enfermedades. Esto es totalmente falso. De hecho, es interesante que cuando se habla de que un gen se activa y se desactiva, se cree que los genes toman decisiones. Hay una cita que me gusta utilizar de 1990, 20 años después de mi investigación, que habla de la nueva ciencia en aquel año. La cita dice algo así: cuando se necesita un producto genético, una señal de su entorno, y no una propiedad del propio gen, es lo que activa la expresión del gen. Para mí esto fue muy emocionante.
Tras pasar 20 años afirmando que el entorno controla el gen, por fin se establecía como creencia común en la ciencia. Para mí esto es emocionante, porque la mayoría creía que los genes se activan y desactivan. Quiero hacer hincapié en que un gen no es más que un cianotipo. Un gen es un cianotipo que forma proteínas que a su vez construyen el cuerpo. Las proteínas caracterizan nuestro físico y nuestro comportamiento, pero no están controladas por los genes. Los genes solo las forman. Lo que nos controla son nuestras creencias, pensamientos y actitudes. Lo que pensamos se traduce en química. Esta química atraviesa el cuerpo y controla nuestros genes. Si cambias tus pensamientos, cambias tu biología. Esto está a la vanguardia de la ciencia, la epigenética. Esta afirma que las creencias controlan nuestra vida. La creencia de que los genes controlan nuestra vida resulta ser falsa, porque hemos culpado a los genes de todas las enfermedades que existen. De hecho, solo el 1% de las enfermedades está relacionado con los genes. Esto es relevante porque, ¿de dónde vienen el otro 99%? Ahora entendemos que vienen de cómo vivimos, de nuestro estilo de vida. Esto afecta a nuestra lectura genética. Esa es la causa de las enfermedades. La mayor causa de las enfermedades no se debe a los genes, sino al estrés. El estrés puede provocar un cambio en la lectura genética. El estrés con los mecanismos epigenéticos puede tomar un gen normal y transformarlo en un gen mutado o cancerígeno que provoca enfermedades. Cuando lo entendemos, en vez de depender de la industria farmacéutica para curarnos, debemos reconocer que la fuente principal de los problemas es nuestra propia vida y cómo vivimos en un mundo estresante. Cuando lo entiendes, puedes cambiar el rumbo de tu vida, y gracias a ello estás al mando de tu propia biología. Para que comprendamos cómo funciona la epigenética, quiero hablarles de Dean Ornish, de la Universidad de San Francisco. Dean trabajaba con pacientes con cáncer de próstata. Dividió a sus pacientes en dos grupos. Un grupo recibió el tratamiento habitual con medicación. El segundo grupo durante 90 días no tomó ninguna medicación. Les enseñó a mejorar su estilo de vida. Cambiaron sus dietas y les enseñó técnicas para reducir el estrés. También les enseñó a meditar. Es interesante porque vieron la lectura genética de los grupos previamente y la compararon con la lectura genética luego de los 90 días. ¿Qué descubrieron? 500 genes habían cambiado al cambiar de estilo de vida, es decir, cambiando de dieta y eliminando el estrés. La mayoría de estos genes estaban relacionados con el cáncer. Esto demostró que el estilo de vida puede cambiar drásticamente la lectura genética. Esta es la base de la epigenética. Nuestra vida controla nuestros genes, y nuestros genes no nos controlan. Profundizaremos en el siguiente video y hablaremos del mito del cáncer de mama. Mucha gente cree que tener genes de cáncer de mama desarrolla el cáncer. Hablaremos de cómo esto no es realmente cierto. Si tienen mucho interés en cualquiera de estos temas, envíen sus comentarios para que podamos responderlos. Gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente.